tal, amigos? Muchas gracias por estar con nosotros y ya creo que somos parte de su preferencia. Anhelamos poder educar en temas que son bastante importantes y uno de ellos es conocer bien la Biblia, este libro maravilloso que se nos fue dado y que nos ayuda para poder tener una regla de fe y de conducta. Es muy importante. Hemos estado conversando y en el programa pasado hablamos sobre reglas de hermenéutica y queremos continuar ahora ya desarrollando en base a estudios hermenéuticos lo que nos enseña el libro de Oseas en su capítulo 4. Recuerda tú que dijimos en un comienzo el abandono de la palabra del Señor y que es muy símil al abandono de la esposa del profeta que se iba tras sus amantes y también la iglesia actualmente se ha ido tras falsos maestros, falsos apóstoles, falsos pastores y lamentablemente son muchos los que se van a quedar en este evento que estamos esperando que se llama el arrebatamiento de la iglesia. Irmita nos estaba compartiendo qué ocurre cuando una nación deja a Dios o deja la palabra del Señor y queremos retomar nuestra conversación juntamente con ella para que nos refrende las consecuencias de abandonar la palabra del Señor. Bueno, para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes y compartir de esto. Creo que son temas que tenemos que hablar porque es una realidad. Dice que cuando una persona, bueno, sabemos que en Oseas nos lo dice que es la nación de Dios, dejó la palabra de Dios, vino un caos. Ese caos es fuera de ti, no tienes control de ti mismo, no hay control de las emociones, no sabes, y yo lo leía que decía que se vuelve como un animal. Y un animal no tiene razonamiento. Entonces vemos que esa nación, y lo vemos en la palabra de Dios, que eso sucedió. Dejaron la palabra de Dios y empezaron a matar, a robar, a jurar, a hacer cosas, perjurar. Cosas que no tenían que hacer. Entonces, eso es lo que pasa con la gente, con el pueblo de Dios, cuando no medita en la palabra de Dios. Va dejando valores, va dejando convicciones. Eso es lo que podemos estar viendo hoy en día. Y eso ha entrado en las iglesias, que eso es lo más triste, porque todo lo vemos normal. Oh, está bien, los demás lo hacen, no estoy tan mal. Entonces, el que nosotros estudiemos la palabra de Dios en un orden, con hermenéutica, eso nos hace a nosotros estar fuertes. Porque vienen momentos difíciles y si no han llegado van a venir. Y no porque sea negativa o porque no declare cosas positivas, pero es la realidad. Todos tenemos momentos duros y lo único que nos va a ayudar es la palabra de Dios. La palabra de Dios, y no solamente saberla, es vivirla y disfrutarla, ¿verdad? Porque si no, lo que va a suceder es de que no hay esa fuerza dentro de nosotros. El cristianismo no es solamente decir soy cristiano en palabra, no, es un proceso, es un avanzar constantemente, ir en crecimiento. Tal vez una pregunta que podríamos hacernos es la siguiente: ¿qué pasa cuando se quita el cimiento de una edificación? Se cae todo. Se derrumba. Se empieza todo. a derrumbar. Ya, es lo que pasó en la nación de Israel. Sí. Ellos quitaron el fundamento que es la palabra del Señor. Pero mira, aquí ocurre un evento que es bastante lamentable. Es más bien en medio de la iglesia actualmente no se está poniendo un buen fundamento. Un buen fundamento. Entonces comienzan a construir en base a emociones, en base a sentimientos, en base a razonamientos que no son los buenos razonamientos. Ahora, ¿qué ocurre cuando se construye una casa sin un buen fundamento? Se cae completamente. Se derrumba. ¿Viene la circunstancia? ¿Viene el problema? ¿Viene la dificultad? Es exactamente lo que está pasando aquí en Estados Unidos. Las familias se están desintegrando, el crimen ha aumentado, como todos sabemos, la desintegración familiar, el caos dentro del gobierno también. Yo tengo un testimonio, hace aproximadamente un mes, tengo un amigo que conozco desde la infancia, hace 30 años, y él vive en Kentucky. Él es ateo, no cree en Dios, y me llamó porque se iba a ir de vacaciones a
a México. Entonces él quería pasar un par de días junto conmigo charlando. Resulta que esto exactamente que estamos hablando es lo que está pasando con él. Él se siente agobiado, él se siente frustrado, él ha tenido intenciones hasta de suicidarse, me lo contó. Entonces me doy cuenta de que esto que leemos del profeta Oseas está pasando actualmente en los Estados Unidos. Este amigo, yo le hablé un poco de Dios, acerca de Dios, y lo dejé pensando porque él es, como les digo, es ateo, él no cree, pero yo lo dejé pensando. Él dice que ha tenido intentos de suicidio y le dije que la única manera de que él pueda curar su alma es a través de la palabra del Señor, es a través de la Biblia. Le recomendé que buscara una iglesia cristiana para que se congregara, pero solo se quedó en eso porque, como les digo, él es una persona que no cree realmente en Dios. Pero eso es lo que está pasando, de lo que estamos hablando acerca del pueblo de Israel y el profeta Oseas, cómo la gente empieza a perder todas sus convicciones, cómo la gente vivía por emociones, él lo único que le importaba era el dinero y las mujeres. Honestamente, él no tiene realmente un fundamento. Y yo he tratado de hablar con él, me ha contestado unas veces, otras no, pero el trabajo de nosotros es ese, sacar a la gente, los sermones que hemos estado escuchando, sacar a la gente de esas prisiones, de esas celdas, quitarles esa venda de los ojos, sacarles lo oprimido que tienen y ayudarlos. Para eso son estos programas que estamos haciendo, y a mí me están ayudando mucho porque me estoy formando como consejero, si así se puede decir, y me está ayudando en mi crecimiento espiritual, y me he dado cuenta que hasta la persona que uno menos piensa es la que más necesidad tiene. Y eso es lo que está pasando actualmente en ese país. Toda la gente está preocupada por el gobierno, por las escuelas. Él es maestro, un maestro, no es maestro, sino el que viene atrás del maestro. ¿Su asistente? Él es asistente de maestro. Dice que ahí los niños, y es otra cosa que también me quedé un poco, que ahí los niños les avientan los lápices, les avientan los cuadernos, que hacen lo que quieren y que ellos no pueden hacer nada. Dice que ha habido momentos en que los maestros quieren renunciar, que cuando tienen sus juntas de ellos, la mayoría de ellos empieza a llorar por la incertidumbre y porque se sienten impotentes de hacer algo. Entonces, estamos leyendo este libro de Oseas y me doy cuenta que está pasando exactamente lo que pasó hace más de 2000 años. Que cuando pero realmente impactante escuchar lo que estamos oyendo y que lo hemos tenido durante ¿cuántos siglos que se escribió la Biblia? Hace más de 20 siglos, 21 siglos que tenemos 2000, la información. Poquito más de 2000 años. Aquí sí, a la mano, para poder entrar y poder a través de esto que estamos nosotros enseñando que todo cristiano debe saberlo. Por eso que hoy yo le decía a una persona, mira, gran responsabilidad tienen los pastores, los líderes, los maestros, que no han dedicado tiempo al estudio de la palabra del Señor y no están enseñando las cosas que corresponden, cómo corresponden, dando claridad en todos los conceptos que están allí albergados en la Escritura. ¿Y qué está ocurriendo? Bueno, hoy la gente, como tú bien dices, está demasiado preocupada. No hay un sentido de espiritualidad o un apego a Dios. No hay quien también les pueda proveer la enseñanza que ellos quieren escuchar. Por eso que el apóstol dice, se han levantado fortalezas de maldad. ¿Y quién va? ¿Quién va contra esas fortalezas de maldad? La mayoría de las personas, como ese caso de ese niño que me contó a mí y me dijo, el día sábado cuando golpean la puerta los señores de la otra religión, mi papá nos dice a todos, que no sepan que estamos aquí. No, tienen que saber que estamos aquí, porque si no, este es un caos horrible en el que estamos viviendo. Cuéntanos, Lilian, ¿qué es tu opinión respecto a lo que has escuchado?
Sí, bueno, lo que me llama la atención a mí es, obviamente, el versículo 1, donde básicamente Dios les dice, hey, en una versión dice, tengo una querella contra ustedes, tengo una contienda, tengo una demanda contra ustedes, pueblo de Israel. Y si ustedes han abandonado la verdad y tampoco hay misericordia en ustedes. Primero, cuando la verdad está fuera de la vida de las personas, los sentimientos o las emociones son las que toman parte o toman valor en la persona. Hoy en día no existe una verdad absoluta, como lo mencioné, sino que ahora la verdad es definida por cómo yo me siento, por cómo yo defino, por ejemplo, hay más de 100 y pico de géneros. Esa es mi verdad. Pero ahora la gente no quiere abrazar la verdad, que es absoluta, que es la biología, que es la genética, que es lo que la palabra del Señor enseña. Eso no es verdad. Es una de cuantas, pero no es la verdad para mí. Entonces, Israel también había dejado el conocimiento, por lo tanto habían caído en la ignorancia completa. Y el otro concepto era que no había misericordia en ellos. La misericordia significa el ir más allá del interés propio. Y mira qué importante es la hermenéutica y la regla de oro, que la Biblia se interpreta por sí misma. Porque leyendo este versículo hace referencia a Levíticos 19:10. Y escucha lo que dice. Era un mandamiento que tenía Israel. Dice, no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Le estaba diciendo a Israel. ¿Por qué? Dice, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, el Señor, vuestro Dios. O sea que ese fruto que quedaba allí de la cosecha era para los pobres o para los extranjeros. Pero ni eso dejaba Israel. O sea, él miraba que había ahí una banana que más o menos pasaba y me la voy a llevar también y la voy a vender. No le dejaba allí para el pobre, para el necesitado. Y lo mismo ocurre hoy en día. O sea, vemos matrimonios que están destruidos, vemos iglesias que no predican la verdad y nosotros ¿qué decimos? Pues no es mi problema, ¿verdad? No me voy a meter ahí. No, porque no hay misericordia, no hay verdad en una iglesia, en una sociedad que no tiene conocimiento de Dios. Es por eso que él dice, hey, tengo una demanda contra ti. Tú has abandonado mi palabra, tú has abandonado mi evangelio. Especialmente el día de hoy que hay muchos evangelios o muchas verdades allá afuera, el Señor tiene una demanda contra ese pueblo. Ahí hablamos del caos. El caos porque en realidad no se sabe en qué están. Estos días atrás yo hablaba con una persona que ha estado años en la iglesia. Puede saberse muchos textos bíblicos, pero no está la estructura. ¿Qué pasó? Tiene 2 hijos con autismo. El más grande tiene 21 años. Llegó conmigo, platicamos. ¿Y qué sucedió? Que desde que era chiquito el niño le dijeron que tomara terapia, que tenía autismo el niño, y ella decía no, porque la iglesia donde ella asiste le dice no, el tú decirlo es declarar que hay una enfermedad. Nunca le dio medicina, nunca buscó una ayuda, terapia, y el muchacho está en un centro se lo llevaron porque empezó a agredir su vida, se cortó las venas, con su sangre puso en un espejo unsafe. Hay mucho dolor en su corazón y dice, es que yo como hija de Dios no puedo aceptar la enfermedad. Le digo, ¿y quién te enseñó eso? Entonces, por eso nosotros tenemos que estar preparados para cumplir la gran comisión de ir y hacer discípulos. ¿Por qué? Porque con ella años en la iglesia y no sabe leer su Biblia. No hay un fundamento, no hay una convicción. Es una tristeza. Y lo que hemos estado aprendiendo ahora, la responsabilidad del gran mandamiento. La importancia de yo prepararme y ir y enseñar, dedicarle tiempo, porque la excusa que hoy se pone es, no hay tiempo. No, yo he aprendido a cambiar en mi vocabulario, no he hecho el tiempo, ahí sí. Pero tiempo, todos tenemos el mismo tiempo y la misma Biblia nos dice, ¿cómo decir que amo a Dios y no quiero estar con Él? ¿Verdad? Entonces, no son mis palabras, pero es triste y eso es un caso que les comento, pero hay mucho más. Ella me dice, me arrepiento de no haber buscado la ayuda, pero yo ponía a mi hijo a leer la Biblia, a orar, y entonces mi hijo se ha guardado mucho resentimiento en su corazón. Wow. Entonces, tuve que ir y enseñarle que el apóstol Pablo, ¿quién era? Él tenía una necesidad al cual clamó a Dios y esos ejemplos están para nosotros. Y Dios le dijo, bástate mi gracia.
Entonces, hay muchas cosas que a veces la gente hoy en día quiere milagros. Vemos que la gente está con milagros, pero no es que yo no crea en los milagros, pero Dios los hace cuando Él quiere y como Él quiere y cuando quiera. ¿Verdad? Bueno, yo estoy preparando para este domingo para poder refrendar un poco el tema del evangelismo. Y estaba leyendo a los puritanos del siglo XVI qué es la idea que ellos tienen respecto al evangelismo. Tal vez usted, mi querido amigo, también debiera de hacer lo mismo y buscar allí. Hay tanta información en el internet y usted puede encontrar escritores que son verdaderamente pero cautivantes. Y fíjate que me hiciste acordar de lo siguiente, y es que la mayoría de la gente que andaba tras Jesús andaba simplemente por los milagros. De hecho, los discípulos de Jesús llegó un punto en donde ellos también se sintieron así como que aquí no está pasando nada y empezaron a sentirse como frustrados. Pero llegó el punto en donde ellos definitivamente entendieron esto que nosotros te estamos enseñando. Es que el conocimiento de la palabra del Señor es tan indispensable. Hay un texto que siempre citamos, yo lo cito, Lilian lo ha citado muchas veces, y es el hecho de que la gente ha dedicado mucho tiempo a orar para poder cambiar su vida. No es la metodología bíblica, porque la metodología bíblica habla de esto. Habla de que uno tiene que poner un fundamento en la palabra del Señor, y la palabra del Señor es la que transforma tus emociones, tus sentimientos, tus razonamientos. Y allí es donde te educa para que tú sepas cómo orar. El gran conflicto de los antiguos era, oye, ustedes no saben orar, piden y piden mal. Entonces el recurso bíblico para poder volver nuevamente al enfoque es exactamente, esta nación, como lo están escuchando, los Estados Unidos, está viviendo en una época de inmoralidad, de violencia, de irracionalidad, y se necesitan personas como nosotros. Y lo voy a decir también, se necesitan iglesias como en la que nosotros nos congregamos, en donde tenemos un serio compromiso con el estudio de la palabra del Señor. De hecho, nuestro texto lema está allí, dice claramente, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, y con el fin de hacernos perfectos para poder enfrentar todo esto que estamos viviendo aquí en los Estados Unidos. Necesitamos que usted aprenda, que usted se eduque en la palabra del Señor. ¿Qué más podemos agregar a nuestro programa? Bueno, quiero agregar que cuando uno empieza a aprender más acerca de la palabra del Señor, empieza uno a ver la necesidad que hay allá afuera. Porque cuando uno no conoce, uno está como con los ojos vendados, pero cuando uno empieza a aprender, uno se empieza a dar cuenta, hasta de la gente que menos uno piensa, se da uno cuenta qué necesidad tienen de la palabra del Señor. Entonces, estas reglas que hemos estado estudiando de la hermenéutica nos dan, es una herramienta muy útil que no se puede desechar, porque es una ciencia que nos ayuda para interpretar cómo se debe leer bien la Biblia, cómo se debe conocer bien la palabra de Dios. Bueno, una cosa interesante está dentro de los escritos que teníamos para poder analizar. Decía allí claramente el hecho de que la solución de los problemas de este país, al haber quitado el fundamento y dejarse llevar por ideas, juicios, opiniones que tiene la gente que no tiene ningún asidero en la verdad. La gente vive, como lo acaba de mencionar Lilian, después de que nace el posmodernismo y comienzan a transmitir toda la verdad existente, verdad entre comillas, existente de todos los continentes, porque nace la tecnología. Entonces, esto ha contribuido a que simplemente haya, como bien decías tú, un caos. Aquí el caos es tremendo y la solución no pasa por cambiar el ministro de Economía. La solución no pasa por cambiar al ministro de Hacienda ni tampoco al ministro de la parte social.
tampoco cambia porque la gente se ponga solo a orar. Esto va a cambiar cuando las personas vuelvan al fundamento y encuentren que la Biblia es regla de fe y de conducta. Ese es el detalle más importante. ¿Qué más? ¿Una opinión? Sí, la Biblia es nuestro libro de instrucción. Si todo producto, y lo que le digo a la gente, si todo producto tiene un libro de instrucción, la Biblia es el libro mío de instrucción. Porque la gente trata de que la Biblia no existe, lo fueron hombres. No, si todo tiene algo, un libro de instrucción, para mí es la Biblia. Y porque sigue haciendo cambios en mi vida y porque vemos que el cristiano salvado podemos entender e interpretar la palabra de Dios. Bueno, lo mismo que ocurrió en Israel está ocurriendo el día de hoy. El mandamiento era muy explícito, muy claro, muy preciso. Dios les dijo, van a entrar a una nación peligrosa. Allí van a encontrar cosas que ustedes nunca vivieron o han practicado. Pero cuando ustedes lleguen a ese lugar y estén frente a esas circunstancias, el mandamiento es conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Lamentablemente la historia de la nación de Israel, y no solamente la historia de la nación de Israel, ustedes conocen lo que enseña el libro de Romanos en sus capítulos 1, 2 y 3, allí dice claramente cómo la degradación del género humano llegó a lugares casi indescriptibles, en donde el ser humano ya prácticamente es peor que un animalito. Se ha enredado en prácticas que son verdaderamente inmorales. Si nosotros nos estamos dando cuenta en la actualidad, ¿qué tenemos, por ejemplo, en las escuelas? ¿Qué hay en las escuelas? ¿Qué están enseñando en las escuelas? Bueno, en las escuelas están enseñando algo que todos nosotros conocemos como la ideología de género. Inclusive ahora hablando de los niños, estaba viendo un video de un hermano en YouTube y él mencionó algo que yo no sabía, que la verdad yo no sabía, pero él mencionaba, por ejemplo, que las personas que hacen movies para niños acá en California, el gobernador Newsom, les dijo que todo movie o todo creador de películas que incluya, por ejemplo, raza, por ejemplo, morenos, que incluyan lo que es diferentes géneros, no se le van a cobrar impuestos. O sea, que todo el que esté creando películas que incluyan, que sean inclusivas, no se le van a crear impuestos. Entonces, ¿qué crees que va a ocurrir? O sea, porque el mal del hombre es el amor al dinero, ¿verdad? El que no conoce al Señor. Entonces, todo esto da chance o oportunidad para que pues, el mal siga creciendo. Y en medio de ellos también están nuestros hijos. Pero lo que yo he notado es que en la iglesia existe algo que se llama el espíritu de tolerancia. Que es, ok, vamos a aceptar todo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la iglesia ya no es capaz, cuando digo iglesia no me refiero a nosotros, me refiero a las personas que no tienen un conocimiento cimentado, fundamentado en la palabra. Han aceptado estas cosas, la han abrazado. Y como dice Primera de Juan, capítulo 4, dice, amados, probad los espíritus, porque se van a levantar muchos falsos espíritus o maestros diciendo, hey, esta es la verdad. Por tanto, compruébalo que es verdad. Y lo que me viene en mente es los hermanos de Berea. Yo lo mencioné en una clase de que los hermanos de Berea no se creyeron a cualquier discurso que decía el Newsom, ¿verdad? El gobernador Newsom. No se creían cualquier discurso que escuchaban de un predicador en un templo, en un altar. No, ellos iban y, ok, gracias por la información, me voy a informar, voy a investigar y entonces basado en eso voy a tener mi convicción. Y eso es lo que no está ocurriendo en la iglesia. Es todo tolerancia, bienvenido y todo es verdad. Y incluido ahí están nuestros niños también. Están nuestros niños. Hay más de 100 y pico géneros ahora en los cuales ellos pueden abrazar. Los maestros están forzados a enseñar estas ideologías que van en contra de la palabra del Señor y también en contra de la genética, en contra de la biología, en contra de inclusive de la misma filosofía, teología, bueno, en contra de todo lo común
de los sentidos común, va en contra de todos los sentidos común, y eso es algo que debemos de ser meticulosos y estar alertas, porque nuestros hijos también están ahí, son el punto que el enemigo quiere destruir a nuestros niños. Déjenme decirles rapidito, yo tengo mi nieta de 7 años, hace 2 años atrás, ella en el kinder se metió en un problema porque le dijo a una niña que no existía Santa Claus, era Jesús. Le metieron a mi nieta, la regañaron, la castigaron. Pero mi hija fue a hablar, porque ahorita mi hija la tiene en homeschool, ella le da clases a la niña, porque la maestra le dijo que ella podía ser niño o niña y le estaba enseñando a ir al baño como un niño. Oh, wow. Entonces mi hija fue, no puede hacer nada. Y a la que iban a mandar a terapia era mi hija. Entonces dijo, no, ¿cómo eso? Le daban clases online por lo de la pandemia y diciendo que Abraham Lincoln era mujer porque usaba peluca. Wow. Entonces, muchas cosas. Entonces mi hija dijo, no, ella tiene que pagar hoy día, está en homeschool, en una escuela cristiana, tiene que pagar abogados porque los mismos vecinos o familia la pueden demandar de que está abusando de la mente de su hija. Entonces tiene que pagar. Entonces hemos llegado a eso, mis oraciones están con mi hija, pero necesitamos poner y levantar y decir, no, eso no es correcto. ¿Por qué? Porque están abusando de la mente de los niños. Y entonces gente dice, oh, no es tan malo. No es tan malo. Sí, es muy malo. Porque están tratando de cambiar la mente del niño y del joven. Porque eso es lo que quieren destruir. La iglesia, matrimonios y de todo. Bueno, tomando un poco acerca de lo que estaba diciendo Lili, recalcando lo que dice aquí la hermana Irma, salió una nota, no sé si la vieron en Fox News, donde en una escuela ya se puso una iglesia satánica que es After School. So, toda la gente, todos los niños o los padres que quieran dejar a sus niños After School pueden inscribirse a la iglesia. O sea, está tan depravada, la maldad tan dentro de todo, que han hecho cosas que no se puede uno imaginar. Bueno, teniendo la información, como dije, a la mano, nosotros estamos destacando en este programa y en el anterior, hemos venido hablando sobre lo que enseña el profeta Oseas. No es una ocurrencia nuestra, es lo que dice claramente el profeta allí en su capítulo 4, donde él enfrenta a una nación. Y cuánta necesidad hay de que se levanten personas como nosotros, que con respeto a las personas, con respeto a las leyes, podamos nosotros tener un discurso basado en la verdad y podamos hacer confrontaciones con el sistema mundanal de la misma manera, como Oseas lo hizo, se levantó contra la nación de Israel, el pueblo de Dios, y les dijo, ustedes están abandonando la verdad. Y como consecuencia del abandono de la verdad, allí enseña claramente que han caído en todo tipo de pecado. Todo tipo de pecado. Irma, Lilian, Eliseo hacían una descripción cómo ellos se han vuelto literalmente una nación que va tras sus amantes, practicando adulterio, fornicación, y eso es lo que estamos nosotros diciendo, que ha habido un cambio tan grande en medio de la nación, se ha transformado lamentablemente en una nación adúltera, han violado principios que son fundamentales, lo que hablaba Lilian respecto al tema de que han abandonado las verdades absolutas y se han metido simplemente a creer cosas que todos podemos creer. Bueno, si es de tu gusto está bien, si tú lo aceptas está bien, pero lamentablemente nosotros tenemos que decir a todos ustedes, y lo que indica, dice, lamentablemente queremos poner, como el profeta lo puso, el dedo en la llaga y decirles, la nación de los Estados Unidos no está escuchando la palabra del Señor y han quitado a Dios de todo lugar.
y han transformado este país lamentablemente en un caos, en confusión, y hay muchas manifestaciones donde los habitantes de esta nación viven en la mentira, no practican la misericordia, es más, han quitado de sus vidas todo cimiento y hoy uno puede elegir lo que quiera. Han transformado, como dice Irma, el tema del matrimonio, la familia, la educación. La educación, como bien tú escuchaste, ya no es una educación basada en la ciencia. Ahora, oye, eso que están enseñando es verdaderamente algo tan tergiversado, tan cambiado. Así que, bueno, nosotros hemos hecho una contribución y lo que está ocurriendo aquí en los Estados Unidos nos parece bastante serio. La gente está demasiado preocupada, la gente está demasiado confundida. El problema de la criminalidad es algo que todos los días se deja ver en distintos lugares. Ya los índices de violencia son pero catastróficos. Mira, yo hoy estaba con una joven que es asistente social y yo quedé impresionado porque ella dijo algo que nosotros hemos venido repitiendo durante mucho tiempo. Ocurrió lo siguiente, ocurrió que la pandemia metió a la gente dentro de sus casas y yo le dije, claro, allí fue donde se produjo la Tercera Guerra Mundial. Y finalmente ella me dice, pastor, usted tiene razón. Nosotros que trabajamos en programas sociales aquí en el condado de Orange, hemos encontrado que la violencia doméstica subió a niveles, pero demasiado ya alarmante. Y dijo algo que es bien interesante, que me llenó de alegría porque existe la posibilidad de que muchos de nuestros consejeros que trabajan en violencia doméstica puedan trabajar para el Estado debido a que no hay consejeros que hablen bien el español para poder enseñar a tantas familias que han llegado como migrantes incluso y les puedan enseñar verdades que son importantes basadas en la palabra del Señor. Así que bueno, estamos llegando al final de nuestro programa y espero que usted pueda analizar todo aquello que hemos compartido y estamos siempre preparados para poder ofrecerles a ustedes verdades que son muy significativas y que tienen un solo fundamento, están fundamentadas en este libro que queremos que usted aprenda a leer y aprenda a interpretar. Así que nos miramos en el siguiente programa.